vamos a dar comienzo al segundo bloque de comunicaciones de este cuarto Congreso Internacional de Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. La primera de las comunicantes será una buena amiga, Simona Fani, una profesora italiana, doctora en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Cagliari, Italia, y por la Universidad de Sevilla también, y Teaching Assistant de Derecho Internacional Público y Derecho de la Unión Europea en el Departamento de Derecho de la Universidad de Cagliari. Su título de intervención lleva por título Innovación docente entre el potencial y la realidad de las bibliotecas digitales y virtuales en el derecho internacional de los derechos humanos. Simona, un placer presentarte, una alegría verte y cuando quieras, adelante. Pues, profesor Castellanos, muchísimas gracias. Antes que nada, me gustaría dar las gracias a usted, a la profesora Montero y a la organización. Es un verdadero placer y un honor poder participar en el Congreso. Mi comunicación se enfoca en el papel que las bibliotecas digitales y virtuales pueden desempeñar en el marco de la innovación docente desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos. En particular, propone la creación de una red de bibliotecas digitales y virtuales mediante la cooperación internacional, sobre todo para realizar la inclusión y la accesibilidad que caracterizan la concepción del derecho a la educación en el marco de los tratados de derechos humanos. En este sentido, ante todo, es preciso aclarar el alcance del derecho a la educación y de los correspondientes deberes estatales desde este punto de vista. Resulta particularmente valiosa la orientación proporcionada por la observación general número 13 del Comité económicos, sociales y culturales, con las que se ha aclarado el alcance del derecho a la educación según el esquema de las 4A. Resultan particularmente relevantes los estándares de la accesibilidad y de la disponibilidad, en relación con los que se ha aclarado la existencia de un deber estatal de garantizar la incorporación de las tecnologías en el marco del modelo educativo y de enseñanza adoptado por los estados. Se ha hecho hincapié en las bibliotecas, en los servicios de informática y también en las tecnologías de información y comunicación. Además, se reconoce un deber estatal de garantizar el acceso a la educación tanto de forma material como de forma virtual, por ejemplo, mediante el dicho e-learning. El Comité de los Derechos de los Niños ha aclarado que los estados deben garantizar el acceso a los beneficios de naturaleza cultural, educativa, social, que derivan del empleo plataformas y en general de los medios digitales, sobre todo porque vivimos en un mundo globalizado. A nivel regional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado que la exclusión de un estudiante quien se encuentre en una condición de privación de la libertad del acceso a Internet para fines educativos constituye una violación del derecho a la educación. El derecho a la educación consiste en un derecho de prestación y por lo tanto implica esfuerzos presupuestarios por parte de los estados que se realizan según el principio del desarrollo progresivo. Se trata de esfuerzos que se realizan tanto de forma separada por parte de los estados como mediante la cooperación internacional de naturaleza no solo financiera, sino también de naturaleza técnica, en una óptica de solidaridad. Esta visión nos hace pensar en la puesta en común de los conocimientos y de las herramientas de naturaleza educativa. Es una concepción que resulta reflejar la idea de crear una red de bibliotecas digitales virtuales. Además, una visión de esta naturaleza se encuentra en la orientación proporcionada, de nuevo, por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la observación general número 25 sobre el derecho a la ciencia. Se ha aclarado que los estados tienen una obligación de incorporar las herramientas tecnológicas en su modelo educativo y sobre todo en favor de los niños, de las personas en general. Nosotros podemos pensar en los niños en manera más amplia, en los estudiantes quienes se encuentren marginados, por ejemplo, porque en una condición económica compleja o, por ejemplo, porque se encuentran desplazados o alejados. Además, la observación general número 25 aclara la
existencia de un deber estatal de cooperación reforzada para garantizar que se compartan las herramientas tecnológicas en el marco educativo, por ejemplo, mediante las universidades digitales. Me gustaría recordar dos experiencias que resultan ser elocuentes y sobre todo particularmente significativas con referencia al tema que trato en mi comunicación. Se trata de la estrategia para la transformación digital de África, en la que se alientan a los estados a que realicen, a que desarrollen portales educativos y además bibliotecas digitales y virtuales. Es interesante también el plan de acción de la Unión Europea para la educación digital, que prevé múltiples medidas, entre las que está además contemplada la creación de un marco europeo común para compartir las herramientas digitales educativas. Por lo tanto, conclusivamente, y recordando el propósito de mi comunicación a la luz del análisis llevado a cabo, podemos concluir que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos se reconoce y existe una concepción del derecho a la educación y de los correspondientes deberes estatales que abarca la puesta en común de las herramientas tecnológicas educativas, que incluyen las bibliotecas digitales y virtuales, en una óptica de solidaridad, inclusión y accesibilidad. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Simona, y muchas gracias por ajustarte también al tiempo. Sin más, vamos a dar paso al siguiente comunicante, Bartolomé Torralbo Muñoz, profesor de la Universidad de Córdoba, contratado predoctoral de Derecho Penal. Y va a exponernos una comunicación titulada La adaptación a la docencia online a través del uso de vídeo. ¿Está disponible? Sí. Pues cuando quiera, Bartolomé. Sí, por aquí estoy. ¿Se oye bien? ¿Todo bien? Todo vale, perfecto. Estupendo. Muchas gracias, María Lola, por la presentación y a ambos por la organización del Congreso. Y bueno, antes de adentrarme en el contenido de la comunicación, bueno, debo explicar brevemente qué se estudia en la asignatura donde hemos aplicado esta metodología, ¿no? Este uso de los vídeos. Dentro del Derecho Penal, esta metodología se aplicó a la asignatura de Derecho Penal 3, última asignatura obligatoria de la materia penal en la carrera, por lo que se presuponen en el estudiantado, en los alumnos, unos contenidos previos. En Derecho Penal 3 estudiamos la parte especial del Código Penal. Esencialmente, esta asignatura se basa en la aplicación de la teoría jurídica del delito estudiada en Penal 1 y 2 a las distintas figuras penales, a las distintas figuras delictivas. El diálogo, la provocación del alumnado, el debate en clase y la aplicación de conceptos a la práctica son parte fundamental de las lecciones de Derecho Penal. Estos elementos que surgen, digamos, de una manera natural en las lecciones presenciales se han visto profundamente perjudicados por la docencia online, a la que nos vimos abruptamente abocados el pasado mes de marzo, especialmente durante las clases estrictamente teóricas. Viendo cómo las lecciones corrían el riesgo de convertirse en una suerte de tediosos e insufribles monólogos en frente de una pantalla en negro, pues se tomó la decisión de cambiar la metodología de enseñanza, optando por una metodología que se está instalando con fuerza y que se consideró idónea para la situación en la que nos encontrábamos, el aula invertida, el flipped classroom o aula invertida. Sin explicarla en profundidad, esta metodología se basa en que el alumno adquiera los conocimientos teóricos fundamentales de la asignatura de manera autónoma a través de distintos recursos que el docente pone a su disposición, como pueden ser capítulos de libros, monografías, podcasts o vídeos, cuya autoría puede ser del propio profesor o de otros docentes, profesionales y expertos en la materia. Una vez la mayor parte de este contenido teórico ha sido adquirido por el alumno antes de la clase, el horario de la clase se puede aprovechar en labores donde el docente tiene un aporte diferencial más elevado, como puede ser la resolución de dudas, de casos prácticos, la apertura de foros de debate o el análisis de sentencia en el caso del estudio jurídico. Bueno, ¿y cómo se ha aplicado, ¿no?, esta metodología del aula invertida, Derecho Penal 3? Pues en primer lugar, los contenidos teóricos. Tres han sido las fuentes principales para la enseñanza de estos contenidos. En primer lugar, los vídeos realizados por el profesor responsable de la asignatura, en los que se explicaba el contenido de manera concentrada. En segundo lugar, encontramos presentaciones PowerPoint, que servían a los estudiantes como una suerte de esquema detallado sobre qué construir sus materiales de estudio. El tercero
eran sentencias relevantes, en las que previamente había sido subrayado el contenido de importancia para el aprendizaje de la asignatura. Y a todos estos pues añadiríamos los manuales recomendados para el estudio de la materia. Sobre la base del contenido de estos materiales, en las horas de la clase online síncrona se realizaron distintos tipos de sesiones. En primer lugar encontramos las sesiones dedicadas a las dudas y a la ampliación de los contenidos avanzados la semana anterior. En segundo lugar, tenemos las sesiones dedicadas al trabajo sobre jurisprudencia y finalmente encontramos aquellas sesiones de grupos medianos en las que se resolvían casos prácticos y tipos teóricos. Estas sesiones prácticas también eran grabadas y subidas a YouTube y a Moodle para su consulta, ya que la sincronía no era siempre posible para muchos alumnos durante el confinamiento. En la aplicación de esta metodología se han usado plataformas que ofrecen multitud de datos que prueban la implicación del alumnado con la asignatura, como ya hemos dicho, que son YouTube y Moodle. Entre los datos destacables, por ejemplo, pues entre el 18 de marzo y el 1 de junio, tiempo en el que estuvimos haciendo docencia online, se registraron más de 2.900 visualizaciones y más de 400 horas de tiempo de visualización de los 38 vídeos subidos. Todo esto entre solo 64 alumnos que estaban matriculados en la asignatura y participando de esta técnica, digamos, de innovación docente. No cabe duda de que esta pequeña experiencia de innovación no es suficiente para extraer conclusiones definitivas, pero sí es cierto que van en la línea de lo que dicen las investigaciones sobre la aula invertida. Esta metodología trae consigo numerosas ventajas, como es la implicación el aumento en la implicación de los estudiantes, la mejora de su aprendizaje y rendimiento, pero siendo esto cierto, también se han encontrado algunos inconvenientes, como puede ser la dependencia en que el alumnado visualice dichos vídeos o lea estos capítulos de libros para poder llevar a cabo la docencia síncrona de una manera efectiva, aparte de la imposibilidad de resolver aquellas dudas que surgen durante el curso normal de una aplicación. Sin duda, esta remisión a materiales audiovisuales o documentales no va a sustituir por completo la clase magistral, pero son recursos que ayudan tanto al profesor como al alumno y que permiten dedicar el tiempo del aula a la profundización en los asuntos complejos de la materia, a la resolución de casos prácticos o al comentario de sentencias. Bueno, sin más, muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión para la que entiendo no da tiempo. Muchísimas gracias, Alberto. Vamos a dar paso a la siguiente comunicación. En este caso será la llevará a cabo la profesora Cristina Alonso Salgado, es profesora ayudante doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela y va a hablar de algunos temas que hemos hablado ya por separado. Ha habido alguna comunicación como la de Ángel Corredor sobre Flip Classroom y bueno, la ponencia de Graciela hablando también de cuestiones de género. Ella va a concentrar un poco todo y el título es Perspectiva de Género y Flip Classroom. Cuando quiera, Cristina, adelante. Muchísimas gracias. No veo a Cristina, antes la había pasado a presentadora. Pues vamos a hacer una cosa. Presenta a Francisco Rey, ¿vale? Preséntalo tú. Vale, un segundo. ¿Se me escucha? Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la siguiente comunicación. Me consta que son varios los autores: Luis Javier Cabeza Ramírez, Melania Salazar Ordóñez y Francisco José Rey Carmona y Salvador Moral Cuadra. Va a presentar esta comunicación el profesor Francisco José Rey Carmona, profesor ayudante doctor de Organización de Empresas de la Universidad de Córdoba, y el título es Bajo fin de titulación TFG-TFM, el carnet por competencia. Cuando quiera, profesor Rey, tiene la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Perfecto. Estupendo, muchas gracias. Pues en primer lugar, dar la enhorabuena a la organización y decir que es para mí un honor participar en este congreso, a pesar de que por las circunstancias en las que nos encontramos no nos podamos reunir físicamente. Este proyecto es una iniciativa conjunta entre el Departamento de Estadística, Econometría, Investigación Operativa, Organización de Empresas y Economía Aplicada y el Departamento de Economía y Política Agraria de la Universidad de Córdoba.
Y es que el carnet por competencia es una propuesta que consiste en la superación de distintos niveles relacionados con la elaboración de trabajos fin de titulación, TFG, TFE y TFM, mediante la realización de distintos talleres. Estos talleres o seminarios van a permitir a los alumnos, de una manera práctica y experimental, ir superando etapas y tomando conciencia sobre sus competencias y habilidades. Los objetivos fundamentales del proyecto son, por un lado, determinar las necesidades formativas del alumnado en materia de elaboración de trabajos de fin de titulación, que son muchas. Los alumnos llegan a los últimos cursos con muchas debilidades en este sentido, en materia de elaboración de trabajos de fin de titulación. Y por otro lado, satisfacer estas necesidades detectadas mediante las formaciones específicas necesarias. Grosso modo, los niveles que deben de superar los alumnos son los siguientes. El nivel 1, donde se estudia la elección del tema a tratar, la delimitación de los objetivos y la elaboración del cronograma de trabajo. Un segundo nivel, búsqueda de información, bases de datos de referencia, herramientas disponibles en la Universidad de Córdoba, revisión de la literatura, citas y gestores bibliográficos. En un tercer nivel, la comunicación escrita del TFG-TFM, estructura del trabajo, la coherencia y cohesión, la estructura del párrafo y tipos de textos. En un cuarto nivel, información primaria, información secundaria, metodologías cuantitativas y cualitativas, presentación de los trabajos, la discusión y las conclusiones del trabajo. Y en un quinto nivel, la comunicación oral del resultado. Pues bien, cada uno de estos niveles se alcanza a través de la participación en un seminario específicamente diseñado para ese nivel y que otorga una puntuación de 10 puntos, una puntuación máxima de 10 puntos. Estos seminarios permiten finalmente al alumno conseguir el carné por competencia, existiendo un total, por tanto, de 50 puntos disponibles. A través de la superación de estos niveles y la obtención del carné, se espera conseguir, en primer lugar, el incremento en la motivación del alumnado para abordar sus trabajos de fin de titulación. Y es que la obtención de este carnet sirve de incentivo al estudiante. En segundo lugar, un aumento de las capacidades del alumnado que le permitirá afrontar su trabajo con mayores competencias y conocimientos, lo cual redundará, a su vez, en una mayor motivación, gracias a la sensación de logro que genera tener estos conocimientos. Y en tercer lugar, desarrollar una herramienta útil para que el profesorado que ejerza estas labores de tutorización de los trabajos de fin de titulación conozca previamente las fortalezas y debilidades del alumno al que va a tutorizar, ¿vale? Y se pueda centrar en eso. Por lo que respecta a la evaluación del proyecto, tiene lugar a través de dos vías. En primer lugar, al profesorado, en este caso de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba, se realizarán dos encuestas, una previa y una posterior. La población objeto del estudio serán aquellos profesores de la facultad que hayan dirigido al menos 3 trabajos de TFG o TFM. En segundo lugar, se llevan a cabo 2 encuestas presenciales, también una previa y otra posterior a los alumnos, al alumnado que hayan participado en este proyecto. En cuanto a los beneficios del proyecto, tanto para el alumnado como para el profesorado, podemos destacar los siguientes. En primer lugar, fomentar la motivación del alumnado, ya que, por un lado, le ayuda a conseguir los propósitos, a conseguir su propósito, finalizar la carrera con un buen expediente y adquirir aquellas habilidades y conocimientos que le serán requeridas en el mercado de trabajo en un futuro próximo. Y por otro lado, le permitirá enfrentarse a la elaboración del trabajo con una mayor convicción y seguridad, lo que le va a permitir obtener unas mejores calificaciones. Un segundo beneficio consiste en facilitar la labor de tutorización o de dirección del trabajo fin de titulación, ¿vale?, al profesorado que tutoriza o que dirige el trabajo, ya que le va a permitir focalizar su atención en el contenido del trabajo sin necesidad de tener que explicar los fundamentos básicos de un trabajo de investigación. Y en tercer lugar, por último, permite establecer una mejor relación de comunicación y feedback entre alumno-alumna y el tutor-director, de cara al desarrollo del trabajo, ya que desde un primer momento se espera que el alumno cuente con una base sólida sobre la que cimentar esta comunicación. Y hasta aquí mi presentación. Quedo a su disposición de cualquier consulta y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Francisco.
Ahora sí que vamos a retomar la comunicación anterior, la de Cristina, que ahora sí que está operativa. Cuando quiera, Cristina ya puede activarse el micro, que se lo he cerrado yo para que no se le colara a la intervención de Francisco. Ya la había presentado antes, va a hablar sobre perspectiva de género y Flipped Classroom. Profesora Cristina Alonso Salgado, profesora ayudante doctora de Derecho Procesal de la Universidad de Santiago de Compostela. Muchísimas gracias por participar en el Congreso. Adelante, cuando quiera. Muchísimas gracias, siento las molestias. Muy buenas tardes. Como nobleza obliga, permítanme que no deje pasar la ocasión siquiera brevemente para agradecer la oportunidad que se me brinda de participar en este cuarto Congreso Internacional sobre Derecho a la Educación, Innovación Docente y Mejora Educativa. Y, cómo no, agradecer y felicitar igualmente a la Universidad de Valencia y a la Universidad de Córdoba y muy especialmente a los profesores Castellanos y Montero por su infinita amabilidad, por permitirme compartir estos minutos con ustedes. La intervención con la que tengo el placer de participar recibe por título Perspectiva de Género y Flipped Classroom. Por una cuestión de tiempo circunscribiremos nuestro estudio a los parámetros de indicación de la materia referida, sin perjuicio de que obviamente el tema requeriría un análisis mucho más demorado, análisis que deberá quedar en su caso para el coloquio posterior. Pues bien, en un contexto de significantes presidido por el vaciado de significados, determinadas medidas como con prima facie perspectiva o óptica de género, hacen surgir falsas contradicciones. En no pocas ocasiones el diseño de las referidas medidas se efectúa con base en una suerte de falsa creencia que evidentemente no solo condiciona, sino que también llega a determinar negativamente su potencial transformador para reducirlo todo o casi todo a lo simbólico. Sin desmerecer este último poder, lo cierto es que su sobredimensión resulta profundamente contraproducente. Se acaba por generar la sensación de que las cosas cambian radicalmente sin que en efecto así suceda. En línea con lo que se viene de referir con el horizonte de su adopción y posterior incorporación al sistema de docencia-aprendizaje, se hace imprescindible analizar algunas medidas correctoras a las que potencialmente se les presume la capacidad de transformar la situación. Se nos antoja que son justamente estas iniciativas las que, al menos sobre el papel, permiten cuestionar la distribución de papeles entre el alumnado, los ejercicios de liderazgo tradicional, etc. Así las cosas, en el sentido apuntado, se trae aquí a colación las potencialidades de la Flipped Classroom o aula del revés. Aun cuando no tenemos tiempo, como le pasaba al compañero, para su análisis, permítanme que destaque que sin duda uno de los aspectos más interesantes de esta metodología es que posibilita un aprendizaje centrado en un alumnado que desarrolla sus dinámicas de tiempos desde una perspectiva no ortodoxa. Esta utilización alternativa favorece a su vez otra vuelta de tuerca en el protagonismo del aula, que transita así del docente al discente, rebasando los umbrales del modelo tradicional y optando, por tanto, por otro en el que el alumnado reflexiona e interviene activamente en la construcción de la clase. En efecto, pues con base en la teoría del constructivismo, que discute el modelo tradicional de educación, la Flipped Classroom focaliza su interés en el alumnado y se estructura sobre un uso no tradicional de los tiempos en el aula, cuestiones todas ellas que posibilitan, sin duda, un conocimiento más sólido y versátil. La heterodoxia, por tanto, constituye su principal sello distintivo, toda vez que ciertamente se acaban por invertir lo que hasta el momento eran considerados los parámetros comunes, en tanto que habituales, de la docencia universitaria. Este cambio supone desplazar las tareas cognitivas de menor perfil al trabajo fuera de clase y desarrollar las tareas cognitivas de un mayor nivel en la clase con el auxilio del o de la docente. La dinámica posibilita, a nuestro juicio, que cada persona dedique el tiempo y esfuerzos que particularmente le resulten necesarios para estudiar, analizar esos contenidos básicos del modo que mejor se adapte a sus especificidades, con todo lo que ello comporta a la hora de pertrechar de recursos al alumnado que, por diferentes motivos, sufre los costes sociales o unos mayores costes sociales de la participación pública. Propicia, por tanto, un aprendizaje personalizado que facilite el análisis profundo de la materia, crea sinergias de interés, etc. Habida cuenta de lo que se viene de referir, no cabe duda de que la metodología indicada cuenta con potencialidades de interés para la docencia universitaria con perspectiva de género, y ello porque crea entornos adaptativos para un aprendizaje más respetuoso con las diversidades y permite, por tanto, que el alumno avance a su ritmo siguiendo, grosso modo, sus propias pautas. Como quiere que favorece la atención a las diferencias individuales para adaptarse, y también parte de las colectivas, para adaptarse a las específicas circunstancias de cada discente, su utilización resulta de interés, a nuestro juicio, para acabar con determinadas inercias patriarcales que se dan en las aulas, incluso en aquellas en que esas dinámicas son más difíciles de detectar por lo abrumador de lo cuantitativo, esto es, en las titulaciones altamente feminizadas.
Disueltos temporalmente los costes sociales de la interacción presencial, el contexto ya no supone un obstáculo, no al menos en su dimensión tradicional. El clima de seguridad potencia las posibilidades de tomar la palabra y de ocupar nuevos espacios por parte de las alumnas. Admitido ello, una observación, permítaseme una observación casi intuitiva. La figura resulta igualmente de interés para empoderar a las voces de la periferia de la masculinidad hegemónica, otros perfiles discordantes, etc. Frente a lo que inicialmente cabría refutar, con la Flipped Classroom no se pretende en modo alguno evitar obstáculos, sino respaldar a las estudiantes para que sean capaces de advertir las dificultades y así poder atajarlas. Como se anticipaba, invertir el orden del modelo clásico de docencia-aprendizaje permite disolver momentáneamente determinados costes sociales y así ganar tiempo, ¿no? Un pequeño balón de oxígeno para trabajar y fortalecer confianzas, otros modelos de liderazgo y también conocimientos que ejerzan a modo de agente de empoderamiento para cuando vuelvan los rigores de los referidos costes. Se trata de, en definitiva, proporcionar a nuestras alumnas un escenario de seguridad que les permita hacer acopio de recursos para identificar y combatir el problema y así cuestionar las dinámicas preestablecidas vinculadas a la distribución tradicional de roles, los liderazgos tradicionales, etc. Nuevamente, disculpándome por las dificultades técnicas, me despido ya, no sin antes reiterar todos mis agradecimientos previos, más aún por permitirme participar en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora Alonso. Y vamos a continuar con la siguiente, comunicante, la profesora Ana Risco Lázaro, de la Universidad Católica de Valencia, que nos va a presentar una comunicación titulada Innovación docente y formación integral en la educación superior, una experiencia APS. Pues cuando quiera, profesora Risco, tiene la palabra. Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenas tardes a España. Está teniendo problemas con el audio. Se lo entrecorta. Quizá a... Sí, bien, bueno, agradezco muchísimo. ¿Se entrecorta? ¿Sí? ¿Sigue entrecortado? Uy, pues entonces debo cambiar de sitio. Lo he probado esta mañana. Mejor, ¿Cuánto lo siento? Ahora sí se escucha. ¿Sí? ¿Está mejor? Bueno, sí. Bien. De acuerdo. Bien, nada, me uno a los agradecimientos que todos los participantes realizan por haber aceptado la comunicación y estos breves minutos para compartir la experiencia. Aprovechando que ahora hay buen audio, seré breve. Esta comunicación versa sobre una de las estrategias de innovación docente que durante repetidos cursos he podido llevar a cabo en la asignatura de ética y de ontología profesional en el grado de terapia ocupacional. También tengo que decir que la misma estrategia, el mismo APS, pues lo hemos practicado en otros grados de ciencias de la salud con el mismo resultado. Bueno, quiero incidir en la motivación primera, ¿no?, que me llevo, y por eso el título de la comunicación, y es que, como todos sabemos, en el Espacio Europeo de Educación Superior, pues una de las directrices, ¿no?, objetivos era esa formación integral de los estudiantes, y para eso el enfoque por competencias de tipo cognitivo, de tipo procedimental y de tipo actitudinal. En este punto pues me quiero centrar. En la trayectoria, ¿no?, de estos cursos impartiendo estas materias relacionadas con la ética, pues sí que he observado, he comprobado pues que efectivamente quizá los espacios, los escenarios, ¿no?, para que los alumnos, los estudiantes pudieran desarrollar este tipo de competencias relacionadas con la actitud, pues quizá el escenario no era el apropiado, ¿no? Es decir, en el aula, los materiales incluso de la web no son suficientes, a mi modo de entender, para quizá, ¿no?, pues proporcionar este escenario, ¿no?, para este desarrollo de las competencias actitudinales. Entonces, bueno, pues la metodología APS ha sido una de las estrategias que he podido incorporar en estas asignaturas. Como todos sabemos, y creo que en este foro no hace falta explicar, ¿verdad?, la experiencia APS, pero todos sabemos que combina el aprendizaje académico con la prestación de un servicio, no es un voluntariado, y esto supone una gran novedad en el proceso habitual del aprendizaje. Por otra parte, esta metodología pues se sostiene, ¿no?, en la idea de que la posibilidad de acudir a contextos vivenciales en que están implicados los saberes disciplinares, pues sí que permiten optimizar
el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, basándome en esto, pues vi que era apropiada, ¿no? Pues para ofrecer este escenario que yo pensaba que carecía, ¿no? Yo no podía aportar. El resultado, bueno, pues en todos los casos en que los estudiantes han optado por esta metodología, porque tengo que decir que siempre la he ofrecido de forma voluntaria, es decir, en la parte práctica de la asignatura, una opción era hacerlo por esta metodología y ellos voluntariamente lo aceptaban. Siempre ha contado esta propuesta con una notable acogida, también sabiendo, presuponiendo, y yo también se lo indicaba, el coste pues, de trabajo, de esfuerzo, de tiempo que les podría suponer, ¿no? Pero en todos los casos ha sido pues, muy exitosa. Yo, la experiencia, el proyecto que aquí les presentaba era el titulado Anónimas, que, bueno, pues de entre todos los que se han realizado en este entorno de esta materia, como les digo, pues es el que destaco sobre todo por la forma de llevarlo a la práctica y el aprendizaje que se ha desencadenado de él. Digo que lo destaco porque efectivamente fue una idea totalmente original de, en este caso, 4 estudiantes, 4 alumnas de este curso de segundo terapia ocupacional. Ellas mismas lo idearon, ellas mismas lo gestionaron y lo realizaron de una forma totalmente autónoma, si bien con la supervisión, ¿no?, mía como docente, para, bueno, pues asegurar que había un aprendizaje que se estaba llevando a cabo. Bueno, pues las fases del proyecto detectaron una necesidad, que era el aislamiento y soledad de las personas pues en edad avanzada, ¿no?, que vivían en alguna residencia y que no tenían mucho contacto y por eso pues había cierto deterioro, bueno, sobre todo dificultad para las actividades de la vida diaria. Elaboraron un proyecto y ese proyecto se basó en elaborar la biografía, por así decir, de cada una de estas personas. Se eligieron 4 personas y se elaboró la biografía mediante contactos semanales con estas ancianas. Se desarrolló el plan de actuación, que fue realmente hacer un cronograma para realizar estos intercambios y finalmente se expuso el proyecto. Los aprendizajes que las alumnas, ellas mismas, destacaban fueron que esto les sirvió como una oportunidad para entrar en contacto directo con el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque tuvieron que presentar ellas mismas un proyecto ante una institución con esa crítica constructiva por parte de los profesionales, cosa que en el aula pues es difícil conseguir eso. Trabajaron conjuntamente con un equipo multidisciplinar con la importancia que eso les puede proporcionar. Se abrieron a la crítica constructiva por parte de estos profesionales, mejoraron su proyecto. Eso mismo les afianzó los aprendizajes que habían realizado durante el año previo de carrera y otros que habían tenido en relación a esta formación y también les impulsó a profundizar más en temarios de la propia asignatura, incluso de otras asignaturas relacionadas. Ellas mismas pues vieron que su futura profesión pues les suponía un esfuerzo interior, actitudinal importante que debían ser responsables, ¿no?, de realizarlo en relación a la empatía, a la relación con las personas, a la capacidad de comunicar, a las habilidades sociales, que eso tuvieron la experiencia directa de poderlo poner en práctica. Estos aprendizajes que ellas relataban en su memoria de la actividad, luego yo los confronté con las competencias, ¿no?, que en la titulación se presentan. Y efectivamente, esta expresión de los aprendizajes por ellas mismas realizados tenían clara relación con las competencias que figuran en la guía docente, ¿no?, de la asignatura. Por lo tanto, bueno, pues entiendo que experiencias como estas, si bien cuando estén pues efectivamente planteadas de una forma bien estructurada, con una adecuada supervisión, ¿no?, y un seguimiento para asegurar siempre el aprendizaje de los estudiantes, pienso que son una gran ayuda, una gran oportunidad para fomentar esta formación integral que se pretende tanto en el espacio europeo de educación superior, que yo pues sinceramente como docente me preocupa, ¿no? Me preocupa y veo que es una responsabilidad pues buscar esos espacios o esas estrategias para realmente favorecerlo. Así que sin más, les agradezco nuevamente la aceptación y nada, hasta pronto. Enhorabuena. Muchísimas gracias, Ana, una vez más por participar en estos congresos de innovación educativa y siempre es un placer recibir sus trabajos. Además, gracias por ceñirse al poquito tiempo que siempre tenemos porque hay muchos trabajos, ya lo sabe.
Los siguientes comunicantes pertenecen a la Universidad Jaime I de Castellón, al grupo de investigación Endavant, en castellano adelante. Se trata de Belén Martínez Serrano, que intuyo que será la portavoz, Óscar Chiva Bartol, que podremos escucharle mañana con una ponencia, y María Maravé. El título de la comunicación se llama La autoetnografía en un programa de aprendizaje-servicio en la formación inicial del docente. Cuando quiera, Belén, adelante. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Genial, buenas tardes y muchas gracias por darme la oportunidad de participar. Bueno, tal como ha dicho, mi exposición se centrará en la autoetnografía en un programa de aprendizaje-servicio en la formación inicial docente. De manera breve explico los puntos de los cuales hablaré, que son la introducción, la metodología, los resultados y la conclusión. Bueno, como hemos hablado y como sabemos, hoy en día la educación está sometida a constantes cambios, ¿no? Y en este punto encontramos, tal como dijo de Miguel, metodologías que se podrían definir como un conjunto de oportunidades y condiciones que, aunque no se promueve directamente el aprendizaje, sí que es cierto que existe una alta probabilidad de que este ocurra, ¿no? Y en esta línea encontramos el APS, que como ya sabemos por la anterior exposición y por, bueno, Butin, que la definió como una metodología activa comprometida en conectar la teoría y la práctica, las escuelas y las comunidades, y lo cognitivo y lo ético. En este trabajo pues se muestra el análisis del significado de las experiencias vividas a lo largo de 3 años consecutivos, participando en un programa de APS de una estudiante del grado de maestra de educación infantil. La metodología de investigación escogida fue la autoetnografía porque, tal como dice de ley, permite que el sujeto a investigar interprete y cuestione un conocimiento generalmente aceptado, las ideas preconcebidas y sus experiencias para construir un sentido, ¿no? Además, tal como dijeron Ellis y Botzner, se focaliza especialmente en formas de producir una investigación significativa y accesible basada en la experiencia personal, que profundiza en la capacidad de empatizar con la gente diferente a uno mismo, ¿no? Bueno, al ser un análisis autoetnográfico, la investigación se ha centrado en analizar la experiencia, como he dicho antes, la experiencia propia de una mujer estudiante del grado de maestra de educación infantil en la Universitat Jaume I. Y dicha experiencia se ha analizado basándose en las 4 perspectivas que teorizó Butin. Dichas perspectivas son la cultural, la política, la teórica y la postestructural. A modo de síntesis, en cuanto a la perspectiva técnica, esta metodología se rige como una herramienta idónea para trasladar y aplicar todo el conocimiento trabajado en la asignatura a la práctica, ¿no? En relación a la cultural, el sujeto empieza a comprender el verdadero sentido de la injusticia social y a desarrollar valores como la solidaridad real, el respeto o la responsabilidad social. Respecto a la perspectiva política, se entiende la falsa inclusión de la cual se llena la boca la sociedad y la importancia que tienen las grandes instituciones en hacer real esta inclusión, ¿no? Y por último, en lo referente a la perspectiva postestructural, el APS ha contribuido a la construcción de su identidad, de la identidad de la estudiante esta, entendiendo esta como un proceso continuo de construcción y reconstrucción, ¿no? Y bueno, en conclusión, para realizar, como he dicho, este trabajo se ha utilizado un análisis autoetnográfico, siendo consciente que la reflexión y la opinión son factores muy importantes a la hora de elaborar un trabajo así, ¿no? Sobre todo cuando los objetivos que quieres conseguir están totalmente ligados a la experiencia personal. De esta manera se ha demostrado que mediante la autoetnografía, el gran papel que ha tenido esta metodología para su desarrollo tanto a nivel personal como social. Y bueno, por último, me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre este análisis y los resultados, puesto que es un análisis autoetnográfico. Cada palabra o cada pensamiento que han habido se han dado por una serie de circunstancias, por lo que los resultados de esta metodología dependerán de la persona y su contexto social y vital. Pero es cierto que el APS refuerza y favorece muchos aspectos en las personas que, aunque los resultados no puedan ser del todo positivos, se deben tener en cuenta.
Y ya está, hasta aquí la exposición. Muchas gracias por vuestra atención y por darme la oportunidad. Muy bien, muchísimas gracias, profesora Martínez, por compartir vuestra experiencia y por ceñirte también al poco tiempo que desgraciadamente tenéis. Y vamos a dar paso a la siguiente comunicación de mano de las profesoras Nuria Cuenca Soto y María Luisa Santos Pastor, bajo el título de la Universidad Autónoma de Madrid, bajo el título Proyecto Efecto Mariposa, Aprendizaje de Servicio en Educación Física en Educación Secundaria. Creo que queríais compartir una presentación muy breve. Hola, buenas tardes. Sí. Muchísimas gracias antes que nada por dejarnos participar en este congreso y bueno, para agilizarlo todo no vamos a compartir nada, lo expresamos de manera oral simplemente, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias nuevamente y bueno, comentaros que nuestro proyecto es un proyecto que se enmarca en la educación secundaria, parte de las clases de educación física y lo realizamos a través del análisis de la realidad educativa de un centro privado de la Comunidad de Madrid tras mis prácticas desarrolladas en el máster de formación de profesorado. En este sentido, lo que pudimos percibir es que el alumnado, a medida que incrementaba su edad, sentía cierta desmotivación hacia la práctica de actividad físico-deportiva o no era capaz de emplear de alguna manera aquello que aprendía dentro de clase fuera del contexto escolar. Por ello, barajamos distintas posibilidades, entre las que destacamos los proyectos de aprendizaje y de servicio, dado que diversos estudios nos explican que de alguna manera pueden incrementar la motivación, el compromiso académico, etcétera. En ese sentido, lo que hacemos es vincular esta temática de efecto mariposa que queremos generar en el centro educativo junto con los objetivos del desarrollo sostenible, buscando sensibilizar de alguna manera a la comunidad educativa con la realidad social de miles de personas que se enfrentan a grandes adversidades en relación a estos objetivos. Entonces, con respecto a los participantes y a la temporalización, quien va a ofrecer el servicio serán las personas de primero de bachillerato y quien recibirá el servicio serán las personas de entre segundo de la ESO a segundo de bachillerato, así como otras personas que se quieran asociar, puesto que es un proyecto abierto. Lo vamos a asociar a varias asignaturas, como son cultura audiovisual, TIC, inglés y lengua y literatura, a pesar de que nazca de educación física, y nos acompañará durante el segundo trimestre, durante 6 semanas, unas 15, 20 sesiones para cada una de estas asignaturas y se ofrecerán 5 sesiones de servicio de 2 horas cada una de estas sesiones. En cuanto a los elementos estructurales, bueno, todos ellos parten del decreto 52/2015 por el que se establece el currículo de bachillerato y entre las competencias destacamos la competencia de aprender a aprender y la competencia social y ciudadana como aquellas que puede promover este aprendizaje. Además, como va asociado a varias materias, también podremos vincular la competencia digital o la competencia en comunicación lingüística. Lo que hicimos fue elaborar varios objetivos, entre los objetivos generales, después los objetivos de aprendizaje y de servicio, buscando de alguna manera acercar, profundizar y originar en el estudiantado partícipe de este proyecto una sensibilización y un compromiso con los objetivos del desarrollo sostenible. Este proyecto tiene varias fases, la primera de ellas es la fase de preparación. Lo que hacemos es elaborar un vídeo, presentárselo al alumnado y buscar que de alguna manera vean qué comodidades y limitaciones tenemos en nuestro mundo occidental y valorar cómo o qué posibilidades tenemos para enmendar estas suavemente denominadas limitaciones. En cuanto a la segunda fase, la fase de planificación, lo que queremos es que el alumnado se motive, sienta que este proyecto es suyo, participe en la evaluación y en todas las fases del proyecto, escoja un ODS, un objetivo del desarrollo sostenible, elabore un guión, así como varias tareas y cómo y qué tipo de servicio quiere aplicar a estas personas receptoras del servicio. La tercera fase es la fase de aplicación del servicio y además queremos que durante la misma lo que haga es grabar un documental que muestre todas sus experiencias y todas sus vivencias. La cuarta fase sería la fase de celebración y difusión del proyecto. Intentamos dotar de sentido y significado y todas las personas que han participado en este proyecto muestren sus vivencias y sus aprendizajes. En cuanto a las conclusiones, bueno,
partimos de varias limitaciones, como podrían ser la coordinación entre departamentos de este proyecto, el excesivo volumen de trabajo que puede generar un proyecto de estas características o, de alguna manera, la escasa experiencia que tiene el profesorado de secundaria en relación a estos proyectos. No obstante, consideraciones precedentes consideran que el aprendizaje y servicio puede, de alguna manera, generar este incremento de la motivación, este compromiso académico, así como hacer que el alumnado participe en la comunidad educativa. Además, un aspecto muy importante es que de alguna manera podemos romper con este sistema educativo tradicional, crear entornos reales de aprendizaje y conectar la teoría con la práctica, algo que se le hace en cierta medida al alumnado un poco difícil. Así que, bueno, contando también con que existen escasez de investigaciones relacionadas entre los proyectos de aprendizaje-servicio en educación física y en educación secundaria, consideramos que se erigen de alguna manera como claros potenciales de líneas futuras de investigación. Y bueno, hasta aquí llega nuestra presentación. Muchísimas gracias por dejarnos participar en este proyecto y a todas las personas que participan en el Congreso, así como a vosotras y vosotros como coordinadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Nuria, muy interesante. Mañana tenemos también la oportunidad de escuchar a Marisa. Como saben, por historia ya de este congreso, que en ocasiones lo he dirigido junto a la profesora Valverde y siempre está muy presente en las cuestiones que yo organizo, por supuesto, la cuestión de la educación física relacionada con la educación es una de las patas normalmente de este tipo de congresos, así que muchas gracias, Nuria, por el complemento de su comunicación. La siguiente comunicante también va a hablar de aprendizaje de servicio, creo que desde otra perspectiva, pero bueno, va a incidir también en alguna de las líneas apuntadas. Se trata de Ana Bautista Cabrera, procedente de la Universidad de Córdoba, y el título de su intervención es el siguiente: Educación y justicia juvenil, una llamada a la innovación educativa a través del aprendizaje de servicio con menores infractores. El título, desde luego, parece muy interesante. Lamentablemente tenemos muy poquito tiempo. Adelante, Ana, cuando quiera. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Buenas tardes. Lo primero de todo, agradecer poder formar parte de este congreso. Soy estudiante de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Córdoba y actualmente trabajo en un centro de internamiento de menores infractores como responsable en el área académica. De ahí el título de la comunicación. Pues bien, como otras y otros compañeros han defendido ya en las comunicaciones anteriores, en la nueva era del aprendizaje vemos la necesidad de transformar el modo de operar en la escuela, especialmente en contextos como a mí me atañe, que es tan específico y desconocido como puede ser un centro de internamiento de menores infractores. La finalidad de esta comunicación es una llamada a la tan necesaria implantación de nuevas estrategias metodológicas en este tipo de recursos pertenecientes a justicia juvenil y, por tanto, el aprendizaje de servicios se nos presenta como la estrategia innovadora educativa más idónea para llevarla a cabo en el contexto en cuestión, además de una clara intención de oportunidades para los menores que se encuentran internos y que se encuentran cumpliendo una medida judicial de privación de libertad. El objetivo no es otro que garantizar a los menores infractores que aprendan de manera activa en el aula y ofrecerles el fuerte potencial de esta metodología innovadora como factor motivador, con unos probados resultados en contextos educativos ordinarios y en la sociedad. Nos sirven de guía numerosos estudios de APS con resultados de investigación que muestran los beneficios de dicha metodología para el alumnado que participa, pues como son el de Furco, el de Puy, el de Martínez, entre otros. Y en cuanto a los beneficiarios de nuestra propuesta, pues son aquellos menores infractores que por ciertas circunstancias no se encuentran matriculados en estos momentos en institutos ni pueden salir fuera del centro y que están obligados a recibir formación académica aquí mismo. Hablamos de un perfil de menores marcado por el abandono escolar temprano en su mayoría. A ello le sumamos que nos encontramos con un alumnado que solo conoce el reconocimiento de sus errores en la escuela en lugar de sus potencialidades y logros, por lo que la mala experiencia en este ámbito ha ido deteriorando su motivación por aprender y su historial académico presenta un retraso evolutivo importante. Todas estas características evidentemente se concretan en un repertorio de conductas antisociales, por lo que la adaptación en un ambiente normativizado y limitado nos supone un fuerte choque que genera multitud de conflictos.
En cuanto a la primera experiencia antes de la aplicación de aplicar, evidentemente, esta metodología de innovación, me centraré en dos ejemplos de talleres que hemos desarrollado aquí con los menores. Uno de ellos es el de recogida de residuos y reciclaje, y otro es el taller de reforestación de la encina. En el primer caso, la recogida de residuos se llevó a cabo en una actividad organizada durante el fin de semana, en la que los chavales aprovechan para poder salir fuera del centro, en la que tuvieron que trabajar previamente en clase, lógicamente, contenidos relacionados con la contaminación del planeta. Y posteriormente, tras los siguientes días de la excursión, los menores realizaron trabajos manuales reciclados con cada uno de los residuos recogidos. Y en el segundo caso, en el taller de reforestación de la encina, pues se llevó a cabo en otra actividad también organizada de fin de semana. Previa a esta salida, los menores estuvieron trabajando en clase contenidos relacionados con el clima, la contaminación y la reforestación de las especies vegetales. En la excursión pudieron descubrir, pues, evidentemente, los efectos devastadores de algunas acciones del hombre y la importancia de la acción humana para reforestar. En ambos casos se podía observar cómo tanto la participación y la motivación de todos los menores ha aumentado, a la vez de mejorar el entorno en donde se han llevado a cabo los talleres. Esto requiere que su implantación siga una metodología estructurada y marcada por diferentes fases. A modo de conclusión, podemos decir que trabajar y practicar una educación inclusiva en un centro de menores infractores, aunque parezca mentira, es posible, y más concretamente en la metodología de APS. Simplemente se trata de cambiar la actitud de todos los implicados, en especial la de los docentes, tomando decisiones firmes y valientes. Formar grupos de alumnos heterogéneos caracterizados por la diversidad es posible. Para ello deben aplicarse estrategias didácticas abiertas y flexibles que favorezcan la participación activa y en igualdad. La colaboración con todos los miembros de la comunidad educativa y de la sociedad como comunidad para proporcionarnos apoyo, ideas y ayuda a través de la confianza es posible y muy recomendable, en un entorno además que obliga a mantener la interrelación entre todos estos agentes, por lo que estas prácticas facilitarán también muchos procesos. Y la relación con las entidades sociales como factor de colaboración para la transformación de la escuela, pues también es posible. De hecho, supondría uno de los principales retos a conseguir dentro de este entorno. Esto implica potenciar una programación y una evaluación conjunta entre profesionales y alumnado, evidentemente, para promover modelos de enseñanza-aprendizaje que hagan a nuestros alumnos reflexivos, críticos, autónomos y comprometidos con la comunidad, y un reto, evidentemente, para reinsertarse de nuevo a la sociedad, dejando atrás el mundo de la delincuencia. Del mismo modo, cabe destacar cómo la introducción de nuevas actuaciones refresca, reciclan y repercuten directamente en el equipo de profesionales que trabajan en la escuela dentro de aquí del centro. Si se consiguieran resultados tan positivos como las actividades que se han planteado, estas experiencias anteriores y que se aproximan a la APS, pues podríamos estar a un paso de implantar dicha metodología y cambiar la organización de la escuela del centro. Además, sería necesario que se les mostrara a todos los miembros del centro los beneficios de desarrollar el modelo de APS, desde directivos, educadores, profesores, monitores, menores, etcétera, y que todos sientan la necesidad de cambio y transformación para desarrollarse como personas activas. Y por último, evidentemente, pues tras estas experiencias surge la necesidad de seguir investigando en este contexto e intentar abrir una nueva línea de investigación que ofrezca alternativas de mejora educativa. Pretendemos, en definitiva, innovar en un campo de intervención que se encuentra en una situación de estancamiento, analizando los factores de éxito de los menores que se encuentran cumpliendo medidas judiciales en un centro de internamiento, para seguir profundizando y generando investigación, que ese es mi caso y por eso sigo adelante con la tesis. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención y buenas tardes. Quedo a su disposición. Muchas gracias por su experiencia, Ana. Además, el hecho de contarla en primera persona pues la hace todavía más enriquecedora. A continuación, voy a dar paso al profesor ayudante doctor de Derecho Financiero de la Universidad de Valencia, José Carlos Pedrosa López,
que nos va a exponer su comunicación bajo el título El newsletter digital como técnica docente para generar debate académico en la era post-COVID-19. Cuando quiera, José Carlos tiene la palabra. Se está reconectando. Vale, esperamos. José Carlos. Creo que tiene problemas de conexión. Si no, pasamos a la siguiente, ¿sí? Y José Carlos, no se preocupe, vuelvo luego a presentarle cuando termine la ponente de ahora, ¿vale? Creo que ya puedo. No, no hay problema. Ah, no, creo que Ana y Vale. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente ponente, la profesora Ana Fernández Legal, profesora, compañera y amiga, de doctora de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, que nos va a exponer una comunicación titulada Ciudadanía, Participación y Cultura Europea en Perspectiva Docente. Cuando quieran. Buenas tardes, ¿me veis y me escucháis? Perfecto. Bien, sin problema. Bueno, en primer lugar, mi agradecimiento, mi enhorabuena, con todo el cariño a Lola Montero, a la profesora Montero, y por supuesto también conociéndonos a través de la pantalla al profesor Jorge Castellano Claramunt. Le pido por favor a la profesora, que me conoce bien, que si tiendo a extenderme de los 5 minutos que me corresponden, pues que me corte sin ningún pudor, porque además vengo de 2 horas precisamente de clase, y entonces, pues como todos sabemos, cuando damos clase empezamos a hablar y al final puede que no controle bien los tiempos. Podría ponerle como título a la comunicación, podría decir, pues la cultura europea en 2 sentidos, como instrumento, metodología docente y como objetivo docente. Siempre hablando, por supuesto, desde la perspectiva de la enseñanza de disciplinas jurídicas, pero no solamente en Derecho, en el título, en el grado de Derecho. Gracias. No solamente en el grado de Derecho, sino también en otros grados y en particular por la experiencia que he tenido en estos últimos cursos, un grado de reciente implantación como es el grado de Gestión Cultural, en el que en la asignatura de Derecho Constitucional tenemos pues una asignatura, que bajo el título de Fundamentos Jurídicos para la Gestión Cultural. Y se trata de la experiencia que he llevado a cabo principalmente como profesora de Derecho Europeo en la asignatura primero de la experiencia piloto de instituciones de Derecho Comunitario y posteriormente de Derecho de la Unión Europea. Me gustaría empezar, no precisamente muchas de las comunicaciones se han contextualizado en el momento que vivimos de la pandemia, pues precisamente con la declaración institucional del Senado, en la que pide en septiembre que la cultura se convierta en un bien esencial, animando al gobierno a ello. Y precisamente porque la cultura, como todos sabemos, no se trata solamente de un alimento del alma, sino también de una herramienta fundamental para el desarrollo económico y, por supuesto, para la recuperación del país. Y esa declaración apunta en una frase en 1976 de uno de los padres fundadores de Europa, Jean Monnet, en el que decía: si tuviéramos que empezar, tendríamos que empezar por la cultura.
La cultura en los tratados aparece como una competencia, con el Tratado de Maastricht, como una competencia, bien es cierto, de coordinación, complemento y apoyo, precisamente cuando se crea también la ciudadanía europea. Y esa conexión, esa ciudadanía y esa cultura europea me llevan a otra interesante frase de Jürgen Habermas, en el que señala que la conciencia, el rollo de la conciencia europea, es decir, de la identidad europea, es mucho más lenta que las realizaciones concretas. Eso de realizaciones concretas nos recuerda a los profesores, principalmente de Derecho Europeo, cuando comenzamos nuestras clases refiriéndonos a la frase de la declaración de Schuman el 9 de mayo. Pues bien, a partir de esa consideración me parece fundamental también resaltar aquí la comunicación de la Comisión Europea, en la que precisamente establece la cultura y la educación como vectores fundamentales para reforzar la identidad europea. Y eso me parece fundamental, llevarlo al aula, precisamente, ¿no? Tengo la suerte, yo diría, ¿no? de poderla implementar en las clases de Derecho Constitucional, pero sobre todo en las clases de Derecho Europeo y de Gestión Cultural, de Fundamentos Jurídicos de la Cultura, haciendo uso de muchos de los instrumentos que todos conocemos, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, los eurobarómetros, como pueden ser los parlámetros, como pueden ser, por supuesto, los mapas, como puede ser acudiendo en este momento que se va a retomar a la conferencia sobre el futuro de Europa, acudiendo a los contenidos culturales magníficos que tiene un canal financiado por la Unión Europea, pero de creación, como todos sabemos, franco-alemana, y principalmente basándonos en dos programas, el programa Europa Creativa y la sinergia que el programa de Europa Creativa establece precisamente con otro programa, que es el programa de Derechos y Valores, el programa, la vinculación con el programa de Ciudadanía, anteriormente, ahora de Derechos y Valores en el nuevo programa aprobado, o que vincula, por supuesto, todas las cuestiones que tienen que ver con participación, con ciudadanía, con compromiso, con memoria democrática. Y en ese sentido existe particularmente una herramienta, una institución de democracia participativa incorporada con el Tratado de Lisboa, que a mí especialmente me gusta trabajar porque creo que es una vía interesante para precisamente trabajar en esa concienciación en valores europeos, para crear en el propio aula el clima propicio al debate europeo o sobre temas europeos, que es la iniciativa ciudadana europea. Si queréis luego en el coloquio podemos hablar sobre el tema, pero me parece interesante no apuntar también lo interesante que puede ser llevar en la formación en esa herramienta. No se puede participar si no existe una previa información, ¿no? Y la asignatura, cuando yo llego a explicar Derecho Europeo en tercer curso, pues son muy singular, muy excepcional el caso de algún alumno o alumna que conozca esta herramienta, ¿no? A pesar de la gran información que viene derivada de las instituciones europeas y de las propias también instituciones, poderes públicos nacionales, autonómicos y locales, ¿no? Pero eso no llega a la ciudadanía, y sería interesante incluso plantear, ahí estoy pergeñando un plan de futuro, sinergias interesantes que conectaran a alumnos a partir de 16 años, porque, como bien sabéis, el nuevo reglamento de iniciativa ciudadana permite, y sería una herramienta fundamental de educación en la ciudadanía, permite que se pudiera extender, ¿no?, a jóvenes, que no fuera no limitada a mayores de 18 años, sino desde los 16 años. Aparte de todas esas iniciativas, me parece muy interesante que todo esto que para mí significa, y para todos, trabajar en cultura europea, lo vinculemos
con otro tipo de iniciativas que serán en distintos contextos. Voy a simplemente anunciarlas, ¿no? Y algunas de ellas, sobre todo, se han hablado. Hoy, por ejemplo, he escuchado la ponencia de Marilola hablando de objetivos de desarrollo sostenible. Por supuesto, ¿no? Integrar, vincularlo con proyectos animados sobre todo por el área de cooperación y desarrollo, incidiendo en la solidaridad, la vinculación que también podemos incorporar con el aula de igualdad de la propia universidad, ¿no? Que se implementa no solamente en TFG, sino también en proyectos de innovación docente y, por supuesto, aprovechar todo el potencial que pueden tener programas como sería el programa Erasmus. Es más, todas mis consideraciones sobre la experiencia que he llevado estos últimos años sobre el asunto me llevan también a plantear cosas que tienen que ver más bien con la titulación del grado. Por una parte, nos tenemos que preguntar si efectivamente una asignatura como Derecho de la Unión Europea no tendría que estar antes en una asignatura que en nuestra planificación aparece en el segundo cuatrimestre de tercero. Nos tendríamos que plantear también, me parecería muy interesante, trabajar quizá en el campo de la optativa, en la interdisciplinariedad, en que el que sabe derecho, o decía un profesor, no es el que sabe solamente derecho, ¿no? Y tienes que acercarte al derecho como sistema, y por lo tanto todas las experiencias que suponen pues lugares de encuentro entre el derecho privado y derecho público me parecen interesantes. Optativas, por ejemplo, que se nos dé la perspectiva comparada tanto desde un punto de vista diacrónico como sincrónico, es decir, desde un punto de vista histórico, y también ver fuera para respetar mejor al diferente, pero también para que nos iluminen posibles respuestas. Parece que son cuestiones interesantes que se tendrían que tener y debatir, al menos no de cara a lo que es la configuración, ¿no?, de un plan de estudio en el que diera verdadera importancia a la cultura. Pienso fundamentalmente en esa cultura en valores, esa cultura de derechos, esa cultura en la que el arte es un elemento fundamental, ¿no?, que nos puede crear en el propio aula, y por la participación y por lo que supone para los alumnos, o puede ser una herramienta muy valiosa para acercar eso que significa la idea de Europa. Y me gustaría terminar solamente con una cita, con dos referencias. Una, simplemente la referencia, por supuesto, a Ortega y Gasset, Misión de la Universidad. Termina ese discurso diciendo precisamente lo que tendría que ser, ¿no?, o la universidad como un motor en Europa. Y esa universidad es enseñanza, investigación, es ciencia, investigación y es cultura. Y por último, una frase de Zagrebelsky, en la que nos dice Zagrebelsky, el magnífico libro El derecho dúctil, dice: los hombres y los juristas, los hombres y las mujeres y los juristas, inflexibles y sin matices, no se compadecen bien con el tipo de vida individual y social que reclama el Estado constitucional de nuestro tiempo. Conseguir, ¿no?, la formación de verdaderos, el día de mañana, ¿no?, algunos investigadores, pero sobre todo profesionales y prácticos en el derecho, o precisamente trabajando en valores, trabajando en cultura y con una sensibilidad, ¿no?, abierta a los derechos, me parece fundamental. Y muchas gracias, perdonad que me he acelerado para intentar contar bastantes cosas. Encantada y enhorabuena por el congreso y por haberme dejado un huequito aquí. Espero tener algún otro encuentro con ustedes. Claro que sí, seguro. Muchas gracias, profesora Fernández. Vamos a intentar retomar con el compañero José Carlos Pedrosa, que tenía problemas. Va a conectar solo el micrófono para que no le salte la conexión. Y voy a leer rápidamente para darle paso. El newsletter digital como técnica docente para generar debate académico en la era post-COVID-19. Adelante, José Carlos. Muchas gracias. ¿Se me escucha correctamente? Sí, perfecto. Perfecto, pues bueno, muchas gracias por la presentación y por cederme el uso de la palabra, y disculpad la imposibilidad de utilizar la cámara, pero últimamente el Blackboard Collaborate me está dando problemas, incluso a pesar de que me encuentro en mi despacho en la universidad. Bueno, con todo, brevemente no puedo empezar esta intervención sin antes felicitar al profesor Dr. Jorge Castellanos, director de este Congreso Internacional,
y a la profesora doctora María Dolores Montero por su colaboración en la excelente organización, el cual a la vista está que, teniendo en cuenta el elenco de profesores que de un modo u otro me han precedido en el uso de la palabra, se trata de un congreso de referencia, tanto en el ámbito de la Facultad de Derecho, como yo diría que, siendo la 4ª edición, también lo es a nivel nacional dentro del contexto de la innovación docente y educativa. Sin más dilación, comienzo mi intervención en el newsletter digital como técnica docente para generar debate académico en la era post-COVID-19. El objetivo de esta técnica de innovación docente es la implementación del newsletter digital, también llamado foro o blog online, que es dotado de contenido y controlado por los estudiantes. Se trata de una herramienta que encaja a la perfección en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y esta técnica es uno de los recursos de las TIC susceptible de ser utilizado en el campo de la educación superior y de relevante utilidad no solo en la disciplina jurídica, sino en cualquier otra. Esta técnica de enseñanza-aprendizaje digital adopta la docencia a las nuevas realidades, es decir, la elaboración de un newsletter que los alumnos deben dotar de contenido de interés y además también han de supervisar y controlar, va más allá de la mera transmisión y memorización del conocimiento. Digamos que esta técnica digital también potencia el desarrollo de otras habilidades fundamentales en el ámbito académico y laboral del alumno. En este sentido, el newsletter digital es una tecnología disruptiva con la capacidad de implicar al alumnado en una actividad colaborativa que comparte el conocimiento, fomenta la reflexión y genera el debate académico. Los principales objetivos de esta técnica de innovación docente, diríamos que cumple con un triple objetivo. En primer lugar, colabora en la transmisión del conocimiento de la manera propia del ámbito en el que se implementa. En segundo lugar, tiene en cuenta los fines académicos, pero también profesionales del alumnado, porque este método de aprendizaje se basa en herramientas que serán esenciales en su desarrollo de la vida laboral. Y, por último, potencia el carácter cooperativo del alumnado al basarse en la máxima «todos enseñan y todos aprenden». De algún modo, esta técnica de enseñanza-aprendizaje potencia el carácter cooperativo del alumno, ya que no es posible que un estudiante obtenga el máximo beneficio si no muestra una conducta colaborativa y proactiva, no solo con el profesor, sino también con el resto de sus compañeros. En suma, digamos que la implementación de esta actividad online colabora a su vez en la alineación de la docencia del docente universitario con los denominados objetivos del Espacio Europeo de Educación Superior, transmitiendo al alumnado la importancia de la utilización de las tecnologías en su etapa formativa. La metodología en la que se basa esta herramienta debe ser analizada desde distintos puntos de vista. La plataforma que consideramos adecuada para implementar la actividad, a modo de simplificar, es la propia aula virtual de la correspondiente universidad a la que todos los alumnos tienen acceso. Mediante este acceso, en cada una de las asignaturas de los distintos grupos en los que se implementaría esta actividad, serviría como lugar digital de interacción entre el alumno y el profesor. Digamos que la participación del alumno está asegurada en la medida en que esta actividad puede formar parte de la evaluación continua de la asignatura. Cada alumno debe publicar al menos un determinado número de entradas que superen el umbral de exigencia establecido. No obstante, los alumnos que más participen, a su vez, con otros comentarios críticos al hilo de los posts de otros compañeros, obtendrán un porcentaje adicional en la medida en que fomentan y potencian la creación de este debate jurídico. Asimismo, si bien el profesor en última instancia es el principal responsable de leer las publicaciones, asegurar un nivel mínimo de exigencia y controlar el correcto funcionamiento y contenido del newsletter, es recomendable, para terminar de involucrar al alumnado, que el profesor seleccione un comité de gestión de alumnos que quieran ser los primeros en supervisar y controlar el correcto desarrollo de esta herramienta. Con todo, mediante esta técnica de innovación docente, aseguramos no solo una alta participación, sino también que el newsletter siempre esté dotado de contenido y reflexiones interesantes de acuerdo con la disciplina en la que se aplica. Por último, esta técnica de innovación docente actualmente está implementada en distintos grupos del grado en Derecho y dobles grados de la Universidad de Valencia, no solo en el idioma castellano o valenciano, sino también en grupos de inglés. Para ser exactos, esta iniciativa se enmarca en el proyecto de innovación docente denominado Implementación del blog jurídico online en el proceso de enseñanza-aprendizaje digital, el cual se me concedió por el Servei de Formació e Innovación Docent de la Universidad de Valencia para el curso 2020-2021. Por último, remarcar que este proyecto se está llevando a la práctica
por un equipo compuesto por más de una decena de profesores de distintos departamentos de la Facultad de Derecho y se ha implementado en más de una docena de asignaturas, lo cual, además de demostrar su carácter versátil, también pone de manifiesto la idoneidad y capacidad de esta iniciativa para adaptarse tanto a las ramas jurídicas como a cualquier otra disciplina de estudio. Con todo, y sin la intención de extenderme más en el tiempo que se me ha sido concedido, agradezco enormemente esta posibilidad de intervención y una vez más, enhorabuena por tan excelente congreso. Muchas gracias. Ahora, muchísimas gracias, José Carlos, por superar todas las dificultades, por el interés, por las palabras, por la presentación. Muchas gracias, compañero, y seguiremos coincidiendo en muchos eventos de este tipo. Voy a dar paso gracias, José Carlos. Voy a dar paso a la última comunicación, que, bueno, ha dado la casualidad de que es comunicación, pero podría haber sido ponente de primerísimo nivel, por supuestísimo, la profesora María Francisca Elgueta. Su trayectoria en el ámbito de la innovación educativa desde el punto de vista del derecho es innegable. A fin de cuentas es la editora de la revista Pedagogía Universitaria y Didáctica del Derecho, es profesora de la Universidad de Chile. Estaría un buen rato hablando de sus investigaciones y sus innovaciones relativas a la mejora del derecho, así que lamentando que no vamos a tener mucho tiempo para escucharla, no le voy a restar más tiempo. Muchas gracias, María Francisca. El título de su intervención es la clase magistral formativa y sus aportes a una docencia activa en la formación jurídica. Cuando quiera, María Francisca, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Se escucha bien? Perfectamente. Bien. Bueno, primero saludar desde el sur, desde acá de Chile, y agradecer especialmente a los profesores Castellano y Montero de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Córdoba. El propósito de la ponencia o del comunicado que voy a presentar ahora en estos 5 minutos, idealmente, me avisan si es que me paso de tiempo, es identificar los aportes de la clase magistral formativa al desarrollo de las metodologías activas de la formación jurídica. ¿Por qué esta temática? Esta es una temática de investigación que llevamos trabajando nosotros varios años, me atrevo a decir unos 8 años, porque en la formación jurídica la clase magistral siempre ha estado presente y principalmente lo que ha surgido en torno a ella es una crítica. Siempre se la coloca en contraste con las metodologías activas. En tal sentido, entonces, la idea que tiene esta ponencia es compartir con ustedes una línea de investigación que trabajamos que tiene que ver con distinguir qué es una clase magistral y aseverar con claridad, y me van a perdonar lo superficial de cada una de mis afirmaciones por un tema de tiempo, que la clase magistral es una clase llevada a cabo en un aula a cargo de una docente que tiene cierto nivel de acreditación, en este caso un docente de derecho. Y esto tiene una antigua tradición que en la formación jurídica la conocemos muy bien, en la que simplemente en algún momento era contar algún importante libro. Para seguir este trabajo les recomiendo leer por un lado un texto que se llama Aprendizaje y Didáctica del Derecho de la clase magistral formativa y las metodologías activas de la editorial Tirán Lorach del año 2019. También escribimos un artículo científico en una revista prestigiosa que se llama Una propuesta de clasificación de la clase magistral impartida en la Facultad de Derecho, en la revista chilena de Derecho de la Pontificia Universidad Católica. Y por otro lado, también compartimos una línea de trabajo con Brasil, con la profesora María Cecilia Lorea Leites y el profesor de Uganda, Horacio Van Dunen, y donde trabajamos imágenes de justicia y pesquisa, y a partir de ello también hicimos algunas investigaciones de la práctica. En tal sentido, lo que aprendimos es que es necesario hacer una distinción. En Derecho encontramos en estos estudios que fuimos realizando 3 tipos de clase magistral. Una clase magistral propiamente tal o experta, una clase magistral meramente expositiva y una clase magistral formativa que, en decir de los entrevistados de la investigación en profundidad que realizamos,
era aquella clase magistral trascendente o aquella clase que no se olvida. De manera general, la clase magistral propiamente tal o experta, nosotros la entendemos como aquella clase, por ejemplo, inaugural de un año académico, en que un experto expone y comparte su sabiduría, su conocimiento, y ciertamente no hay mayor intervención, pero es una clase plena de contenidos y muy valorada en la formación universitaria. También distinguimos la clase magistral meramente expositiva, tan comentada por Héctor Fix, desde la formación jurídica, pero también desde el campo educativo y desde nuestro continente, desde el sur, tan trabajada por Paulo Freire, aquella clase vacía en la que depositamos en el estudiante todos los conocimientos. Y por otro lado tenemos la clase magistral formativo trascendente, que es una clase magistral, vale decir, no es una metodología activa, pero nosotros creemos que aporta sustantivamente con las metodologías activas. Vale decir, proponemos que haya una mixtura entre la clase magistral formativa o trascendente y las metodologías activas. Para distinguir, haremos un paralelo entre la clase magistral meramente expositiva y la clase magistral trascendente o formativa. Un elemento a distinguir tiene que ver con la forma de trabajo. En la clase magistral meramente expositiva, la forma dominante de trabajo en el aula es la fundamental, la más dada normalmente en las escuelas de Derecho, y esta clase magistral trascendente formativa se da muy poco en las escuelas de Derecho, pero existe. La clase magistral meramente expositiva está centrada en presentar contenidos. En cambio, en la clase magistral trascendente o formativa, al interés por el contenido, que es fundamental, y estamos pensando en contenidos conceptuales, actitudinales, procedimentales, valóricos, se agrega el interés en contribuir a la apropiación de esos contenidos por los estudiantes, vale decir, no está centrado en el quehacer del docente, sino que se produce un espacio comunicativo entre los estudiantes y el docente. En la clase magistral meramente expositiva, el profesor se entiende como un experto que espera ser escuchado y estima innecesaria la intervención de los estudiantes. En cambio, en la clase magistral formativa trascendente, el profesor, no obstante su condición de experto, vale decir, aquí hacemos un reconocimiento, estima útil escuchar a los estudiantes para mejorar la presentación y recepción de los contenidos, y fomenta la intervención de los estudiantes. Este tipo de clases, si lo observamos desde fuera, nos damos cuenta que es una clase llena de preguntas, de respuestas. Los estudiantes tienen la libertad, las estudiantes, de hacer intervenciones y de realmente colocar sus dudas. Y no existe lo correcto, existe lo que quiero aprender y necesito aprender. Y por lo tanto, el profesor en una clase trascendente o formativa es un experto, pero que a la vez escucha, con respeto, con ánimo de diálogo, reafirmando la autoestima de los estudiantes y promoviendo su surgimiento integral en la diversidad, en la equidad, en la inclusión. Enfatiza, en cambio, en la clase magistral meramente expositiva, la transmisión de un saber con un discurso lineal. Y sabemos muy bien, incluso a propósito de nuestra pandemia, que los discursos lineales ya no tienen que ver con la forma de aprendizaje de los estudiantes. Son aburridos, son tediosos, y normalmente los podemos visualizar en los apuntes de los estudiantes. Anotan en un cuaderno sin parar todo lo que se dice en clases, y cuando salen y le preguntamos a la estudiante qué aprendieron, nos dicen normalmente, no sé, déjame mirar el cuaderno para recordar algo. Por lo tanto, este saber lineal en la clase magistral trascendente o formativa se rompe, y existe entonces manifestación práctica y vivencia del contenido, y por lo tanto se avanza, se retrocede, y lo importante y la centralidad es el aprendizaje del estudiante. En la clase magistral meramente expositiva, la oratoria cede ante la materia que se expone, vale decir, es hablar, hablar, hablar y hablar. En cambio, en la clase magistral, el fondo y la forma tienen relevancia, porque lo que aparentemente puede ser una intervención por parte de un estudiante que pregunta en la mitad de una explicación,
Sin embargo, aquello se transforma en fondo porque como la centralidad es el aprendizaje, lo que aparece como relevante es la pregunta del estudiante y no la exposición del o la docente. Y podemos seguir con un conjunto de elementos. Por un tema de tiempo no voy a seguir. Ustedes pueden leer lo que hemos publicado y pueden desarrollar estas ideas. Para terminar, quiero comentar los aportes de la clase magistral formativa a las metodologías activas. En primer lugar, para las transformaciones que hemos colaborado nosotros en algunos momentos de las escuelas de Derecho, el legitimar la clase magistral formativa se transforma en una estupenda transición para promover metodologías activas, porque la participación activa del estudiante garantiza un mejor aprendizaje. Y en tal sentido, todas las exposiciones anteriores han mostrado las ventajas que tiene el trabajar el aprendizaje y servicio, la clase invertida. Por otro lado, el rol activo del docente y la participación permanente del estudiante también es un trampolín para que se generen espacios diversos de diálogo y que permiten luego profundizar actividades mixtas dentro de un mismo curso, promoviendo en algunas sesiones metodologías activas y en otras sesiones clase magistral formativa o trascendente. Por lo tanto, tiene la ventaja de fortalecer o combinar estrategias metodológicas. Y por otro lado, también le da mayor énfasis a las experiencias y los conocimientos diversos del docente. Cuando se hace una clase solo con metodologías activas, se pierde el conocimiento, los años de trabajo y sobre todo si es una buena investigadora del docente que trabaja. Por lo tanto, se rompe, fortaleciendo también la clase magistral, una posible dicotomía que existiría entre las líneas de investigación de un docente, la formación jurídica y todo lo que tiene que ver con una docencia de calidad. Y por último, una clase magistral formativo trascendente, y lo estuvimos probando nosotros en estos semestres de pandemia, son un estupendo aporte para la utilización de TICs, porque el docente utiliza estrategias que las podríamos conversar en otro momento, propias de la clase magistral formativo trascendente, en el contexto de las TICs. Quisiera agradecer enormemente el tiempo, la paciencia, y me gustaría mucho nos encontráramos en otro momento. Gracias. Muchísimas gracias, profesora Olgueta. Delo por hecho que si todo va bien y hay una quinta edición de este Congreso Internacional, por supuesto que contaré con usted. Y bueno, ha sido un placer escucharla. Tenemos 39 comunicaciones ya, las últimas 3, por desgracia, no van a poder ser presentadas. Simplemente les digo que los títulos y los autores, las competencias digitales en los docentes de María Montilla Carmona, los 3 son de la Universidad de Córdoba. Los sistemas de gestión de contenidos CMS y LMS en el ámbito educativo, Comunidad de Recursos, de Juan Carlos Ropero Rodríguez, y Nuevos Recursos en la Sociedad del Conocimiento, Big Data, José Enrique Ramos Ruiz. Lamento que no hayan tenido tiempo para intervenir, pero bueno, en total eran 39, yo creo que se han tratado muchísimos ámbitos muy diversos y espero que hayan sido de interés para todos los asistentes. Sin más.